¿Cuántos saben que está la palabra de Dios? Amén. ¿Y cuántos saben que lo que la palabra dice es verdad? Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Diga conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, cuando Dios habla en su palabra y da ejemplos y digamos, toma objetos y lo relaciona con su palabra, es porque Dios quiere darnos algo y que ese algo quede grabado en nuestro corazón. ¿Cuántos saben que cuando estamos en la oscuridad tomamos una lámpara y la prendemos y la levantamos para que podamos ver dónde nos encontramos y que todo lo que está en ese cuarto pueda ser visto con claridad? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos vamos por el camino a veces? ¿Cuántos han ido por el campo? Levánteme aquí la mano los que han ido alguna vez por el campo. Uy, tan poquitos. ¿Todos son de ciudad? Ni por veredas, una veredita por ahí tampoco. Ok, una veredita. ¿Cuántos saben que cuando hay oscuridad vamos de una casa de pronto a la parte de atrás, tenemos que conseguir una linterna, ¿cierto? Y la prendemos y vamos caminando tranquilamente. ¿Cuántos lo saben? Bien, la palabra dice que lámpara es a nuestra vida su palabra, ¿verdad? Dice que es lumbrera para nuestro camino. Amén. Bien. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, ¿cuántos aquí se discipulan? Levanten la mano. Los que se discipulan. ¿Cuántos saben que nos han enseñado que la palabra, la Biblia, es la revelación de Dios al hombre? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos saben que la palabra, lo que está aquí escrito, es lo que Dios quiso, hermano, que nosotros pudiéramos aprender de Dios y saber de Él? La palabra también, hermano, nos permite conocer, por ejemplo, la creación, el origen del mal, el origen de la caída, por qué estamos viviendo en un mundo como este, caído, con tantos problemas, de dónde venimos, para dónde vamos. La palabra nos da luz sobre muchas cosas, hermanos, sobre mucha cantidad de cosas. Pero una de las cosas, hermano, que estaba mirando, es que la palabra no solamente nos permite aprender cosas respecto a preguntas que tenemos en nuestra vida, pero ¿cuántos sabemos que la palabra también nos permite ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra? La palabra dice que ella nos redarguye, que ella nos enseña y que ella nos capacita, ¿verdad? Para que seamos perfectamente preparados para toda buena obra. Es más, la palabra dice que la palabra nos hace perfectos. ¿Cuántos lo saben? Amén. Bien, mirando esa parte, hermanos, yo me daba cuenta que sí, la palabra me enseña la creación, la palabra me enseña sobre todo lo que quiero saber sobre el hombre, sobre el origen del mal, sobre todas esas preguntas que a veces tenemos. Y también entiendo que la palabra me edifica y que la palabra a veces también cumple la función de guiarme y de edificarme en mi vida. Pero la palabra también tiene otra función específica y en esta noche vamos a hablar sobre ello. Y es que la palabra de Dios, diga conmigo, me establece en el propósito de Dios. Hermanos, si tú y yo hemos sentido en nuestra vida que no nos sentimos a gusto, que pensamos que lo que estamos haciendo no es lo que queremos, que por más de que hacemos las cosas bien nos esforzamos, a veces desánimo hay en nuestro corazón y todas las cosas que intentamos no nos salen. Y a veces nosotros seguimos trabajando en aquellas cosas que nos gusta hacer, pero nunca nos hemos preguntado: Señor, estas cosas que yo estoy haciendo son las cosas que tú quieres que yo haga. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, pasan los días, pasan los años y cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que mucha parte de nuestra vida la hemos estado gastando, la hemos estado utilizando en cosas que no han traído alegría a nuestro corazón y que han estado fuera del propósito de Dios? ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta la palabra del Señor, hermano. Pero la palabra de Dios en esta noche, hermano, quiero hablar en particular, nos establece en el propósito de Dios. Amén. Yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, sí, yo entiendo que tu palabra me establece en tu propósito, yo lo sé perfectamente, pero no solamente la palabra me establece, o sea, me muestra el propósito de Dios, sino que la palabra me mantiene, hermano, y me lleva hasta el final para que yo pueda completar totalmente el propósito de Dios para mi vida. Y yo miraba en la palabra de Dios, hermano, varios
de los hombres del Señor, varios de los hombres que en la antigüedad hicieron cosas grandes para Dios. Iba la palabra y me encontraba, primeramente, vamos a este pasaje, Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? ¿Cuántos no la conocen? Génesis capítulo 6, versículo 1. ¿Están todos conmigo? Una Biblia para los hermanos, por favor, aquí, hermana, aquí para ellos puedan. Génesis capítulo 6, versículo 1. ¿Están todos conmigo? Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice la palabra que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo el Señor que iba a raer al hombre de la tierra. Ahora, pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 9 en particular. ¿Qué dice? Permítame un segundo, por favor. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Noé vivía en un mundo conflictivo, ¿cuántos lo saben? Un mundo totalmente lleno de maldad. Donde quiera que Noé y su familia miraban, hermanos, había una maldad terrible, a tal punto que el mismo Dios que creó al hombre, hermano, se arrepiente. Porque todo lo que el hombre pensaba y todo lo que el hombre estaba haciendo era de continua maldad. Pero dice la palabra que halló un hombre, hermano, que halló gracia delante de él. ¿Y este hombre era quién? Noé. Ahora, si usted mira la historia de Noé, Dios coloca su mirada sobre Noé, pero Dios le da una palabra a Noé, hermanos. Dios le da una palabra a Noé. Mire conmigo el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice, versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y el versículo 21 dice: y toma contigo de todo alimento que se come y se almacena, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, mírenme aquí un segundo, hermanos. Mientras estuvo Noé viviendo en este mundo conflictivo, lleno de maldad, lleno de pecado, donde todo pensamiento era realmente continuamente pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, Noé permaneció prácticamente inactivo. Noé no abrió su boca. Noé simplemente, lo que puede ver en la palabra, él estuvo simplemente con un corazón dispuesto para Dios, pero no dice la palabra que Noé estuvo estorbando a estas personas. Ahora bien, claro, pero más sin embargo Noé se mantuvo apartado para Dios. Y dice la palabra que Noé halló gracia delante del Señor. Pero si usted mira la palabra, Dios le da una palabra a Noé. Y le dice: yo te he escogido a ti y a tu familia. Te vas a hacer una arca en madera y la vas a cafaletear con brea, por dentro y por fuera. Le da una serie de medidas, le dice: entra tanta cantidad de animales, y luego entra tú y toda tu familia, y luego yo mismo cerraré la puerta y comenzará el juicio contra la humanidad. Si usted se da cuenta, hermanos, hasta ese momento Noé no había encontrado, diga conmigo, el propósito para su vida. Pero la palabra de Dios en ese momento, hermano, lo estaba ¿qué? Encaminando, lo estaba colocando a él primeramente y luego a su familia, diga conmigo, en el propósito perfecto de Dios.
cuando Noé vino al mundo, hermano, vino con un propósito, pero solamente lo vino a descubrir años y años y años después. ¿Cuándo? Cuando Dios se le revela y le dice su plan para su vida. Ahora bien, si usted se da cuenta, hermano, esta palabra cambia totalmente el destino de Noé y su familia. Esta palabra, hermano, inmediatamente lo pone en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuántos sabemos, hermano, que cuando usted y yo andamos en la perfecta voluntad de Dios, aunque las cosas parecen que no son, Dios se encargará de que las cosas sean? Ahora, mire esto, hermano, no solamente esta palabra retó a Noé. Ahora, aquí hay un ejemplo en particular. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Noé no hace caso a esta palabra? ¿Qué hubiera pasado si por algún momento Noé duda de esta palabra y Noé no comienza a preparar el arca? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Simplemente pues que seguramente usted y yo no estaríamos aquí, me imagino. Porque la única familia sobre la tierra que quedó viva fue Noé y su familia. Pero el propósito suyo, hermano, cuando usted lo establece por la palabra de Dios y usted lo obedece, no solamente lo bendice a usted, hermano, sino que bendice a su familia y bendice a muchas otras personas que están a su alrededor, hermano. Porque usted no sabe cuántas vidas usted va a tocar cuando usted obedece ese propósito para su vida. Y Noé, hermano, tomó esa palabra y comenzó, mira, hermano, durante 100 años comenzó Noé, hermano, durante 100 años a preparar esa arca. Y fueron 100 años, hermano, en que Noé estuvo tomando esa palabra. Escúcheme, Noé tomó esa palabra durante 100 años y la tuvo en su mente, la guardó en su corazón y la dio por obra, hermano, y comenzó a trabajar en esa palabra, a través de esa palabra. Y esa palabra, hermano, cumplió en Noé el propósito para el cual Dios le había dado la vida. Y si usted mira la palabra de Dios, hermanos, no solamente con Noé, le dice Dios a Abraham, Génesis 12, versículo 1 le dice, y dijo Dios a Abraham, ¿cierto? Sal de tu casa, sal de la tierra de tu padre, de tu familia, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, sabemos que Abraham no salió inmediatamente, al instante no salió Abraham, de ese lugar. Esperó un tiempo. Pero después de un tiempo, dice la palabra, en Génesis 12, en el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Ahora, Dios llama a Abraham y le da una palabra. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham? Abraham, 75 años. ¿En qué mundo vivía Abraham? ¿En qué contexto? Un mundo pagano, lleno de idolatría, pueblos totalmente contrarios a la palabra del Señor, hermano. Pero a los 75 años, la palabra de Dios se revela a la vida de Abraham, diga conmigo, y lo encamina en el propósito de Dios. Y entonces Abraham recibe esa palabra, hermano, y la toma. Y dice la palabra que más tarde Abraham sale, pero no sale solo, bueno, sale con Lot, pero Abraham salió. ¿Cuántos lo sabemos? Ahora, mi pregunta es esta, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no obedece esta palabra? ¿Qué hubiera pasado con Israel? ¿Qué hubiera pasado entonces con el pueblo del Señor? ¿Qué hubiera pasado con el Mesías? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Pero dése cuenta que esta preciosa palabra que le dio Dios a Abraham, hermano, fue la palabra que lo colocó y lo estableció en el propósito de Dios para su vida. Y cuando Abraham dio el paso de fe y comenzó a andar en medio de esa palabra, y por esa palabra, diga conmigo, Abraham cumplió el propósito por el cual Dios lo había establecido en la tierra. La palabra, hermano, la palabra nos establece en el propósito de Dios. Pero la palabra también cuenta, diga conmigo, con mi voluntad. Noé obedeció, hermano. Abraham obedeció. Ahora, no solamente obedeció Noé, no solamente obedeció Abraham. Dice la palabra en Éxodo 3, versículo 1, comienza la historia en donde Moisés había años atrás huido de Egipto. ¿Cuántos saben la historia?
Moisés nace en Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos saben esta historia? Moisés prácticamente nace en cautiverio. Pero siendo un niño, siendo un bebecito, dice la palabra, que su misma hermana, su misma mamita lo colocan sobre una canastica, hermano, y lo echan a rodar en el río. Y allí en el río dice que la hija de Faraón, dice que lo toma y lo hace suyo. Y Noé empieza a crecer en ese mundo diferente, hermanos. Un mundo contrario a sus leyes, contrario al Dios que había conocido, y empieza a aprender costumbres diferentes, hermanos. Pero en el corazón de Moisés había algo, hermano, que él entendía que él no era parte de ese mundo y había algo que necesitaba encontrar y que no le iba a encontrar en Egipto. Y dice la palabra que años más tarde, a los 40 años, dice que él encuentra a un egipcio golpeando a uno de su pueblo, y Moisés, en su celo, en el amor por su pueblo, dice que golpea a este egipcio, y entonces se dan cuenta de que lo mató y tiene que huir de Egipto. Durante 40 años va a parar allá a la tierra de Moab. ¿Estamos de acuerdo? Allá a las tierras con Jetro, su suegro, que se convierte más adelante en eso. Y ¿sabe una cosa, hermano? Allí Moisés pierde su identidad. Moisés pierde el rumbo. Y dura casi 40 años allí, hermano, en aquel lugar. Y en ese lugar, en ese tiempo que estuvo en el desierto, Moisés dice que en el capítulo 3 de Éxodo dice que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés cuando Moisés va en busca de unas ovejas que se le habían perdido, caminando entre las peñas de las montañas. Y él aparece el ángel de Jehová y le dice: Moisés, Moisés, quita tu calzado de la tierra donde estás parado, porque esta tierra es santa. Y dice Moisés que ve una zarza que arde, y en medio de la zarza dice que Dios le habla a este hombre y le da una palabra de reto. Y le dice Dios a Moisés, hermano, que Dios lo necesita para liberar a su pueblo. Venga conmigo a Éxodo 3, por favor. Perdón, la tierra no de Moab, tierra de Madián. Ok, ¿qué dice el versículo 1? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dice la palabra que Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y inmediatamente más adelante Dios le dice a Moisés que él ha sido escogido para esa misión, como un instrumento de Dios para sacar al pueblo de Dios de allí de Egipto y llevarlo a la libertad. Ahora, Moisés durante casi 80 años, hermanos, perdió el rumbo de su vida. Durante sus primeros 40 años trató de encontrar ese propósito fuera de Dios. Y en los siguientes 40 años fue tanto su dolor y tanto su miedo que lo llevaron al destierro en el desierto. Allí perdió prácticamente su identidad, hermano. Pero después de otros 40 años dice que Dios se le aparece. Diga conmigo: y la palabra lo establece. Diga conmigo: nuevamente en el propósito de Dios. Cuando Moisés se encuentra con Dios, hermano, cara a cara, la palabra que Dios, el reto que Dios le da a Moisés, inmediatamente lo vuelve a establecer en el propósito de Dios para su vida. ¿Y cuántos saben que por mano de Moisés Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cuántos lo saben? Pero ¿qué hubiera pasado, hermano, si Moisés no decidió obedecer la voz de Dios? Simplemente, hermano, Israel no hubiera, bueno, me imagino que Dios hubiera utilizado a otra persona, pero simplemente no se hubiera escuchado nada más de Moisés. Simplemente, hermano, Dios tal vez hubiera desechado a este hombre, y este hombre, hermano, hubiera muerto, hubiera llegado al final de su vida, hermano, sin haber encontrado el porqué de su existencia, hermanos.
Y muchos de nosotros andamos en nuestra vida igual. Llevamos 10, 20, 30, 40, 50 años, aún 60 años y no hemos encontrado el propósito para nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no has entendido que a través de la palabra de Dios, Dios ha establecido un propósito para tu vida. Y solamente en la palabra está el secreto que Dios tiene guardado para ti, para que tú encuentres el verdadero sentido de tu vida. Amén. Ahora, hermanos, si miramos lo siguiente, claro, hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de Noé, hablamos de Abraham, hablamos de Moisés. Pero podemos comenzar hablando, por ejemplo, hermanos, vamos a hablar del apóstol Pablo. Dice la palabra que el apóstol Pablo, llamado antes Saulo, dice que fue alguien que persiguió e inclusive estuvo de acuerdo en el asesinato y en la persecución de la iglesia naciente en ese tiempo, después de la muerte del Señor Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Hechos que Pablo asolaba las casas y sacaba a las mujeres aún del cabello y consentía, hermano, aún en la muerte de ellos, dice la palabra del Señor. Pero dice también la palabra que un día Saulo de Tarso, aún no se llamaba Pablo, Saulo de Tarso, dice que iba rumbo a Damasco. Y rumbo a Damasco, hermano, iba con unas cartas en su mano para poder inclusive tener más autoridad y aniquilar más a los cristianos. Pero dice la palabra de Dios que en medio de ese camino a Damasco, allí en el desierto, dice la palabra que una luz resplandeciente, más fuerte que el sol de mediodía, dice que prácticamente le tumbó a tierra, hermano. Le botó al piso. Y dice la palabra que escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar golpes contra el aguijón. Y dice la palabra que cuando Saulo entendió que esa voz no provenía de ningún hombre y entendió que venía del Señor, le dijo entonces: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice la palabra en ese momento que él tuvo que irse un tiempo donde un hombre de Dios para que lo cuidara y después sus ojos fueran sanados, pero aún así se fue un tiempo al desierto a ser preparado. Pero cuando Saulo, hermano, recibió la palabra profética de parte de Dios, cuando Saulo encontró a ese Jesús en el camino y Dios le habló, diga conmigo, Saulo se encaminó en el propósito de Dios para su vida. La palabra, hermano, la palabra te establece en el propósito de Dios para tu vida. Usted dirá, este pastor es machista, nunca habla de mujeres. ¿Y qué me dicen de la mujer samaritana? Dice la palabra que Jesús tenía que ir de Judá a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y dice que yendo de camino a Galilea, dice que entró cerca de la ciudad de Sicar a un pozo, que era el pozo, el pozo de Jacob, ¿verdad? Pero en aquel pozo Jesús tenía una reunión con alguien en particular. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, usted ve la historia de una mujer que no le conocemos el nombre. Se le reconoce como la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque vivía en Samaria. Simplemente por eso, hermano, vivía en Samaria. Pero no le sabemos el nombre. Pero aquí lo importante no es el nombre de ella. Aquí lo importante es que el Señor Jesucristo, hermano, escúcheme, si tiene que ir por alguien al lugar que sea y esperar el tiempo que sea, Dios, Jesús, hermano, lo va a hacer. Y Jesús esperó, hermano, un día específico, una hora específica, porque era creo que la 1 de la tarde, donde esta mujer venía con el cántaro a este pozo a sacar agua. Pero Jesús la estaba esperando en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que esta mujer vio a Jesús allí sentado. Simplemente lo vio como un hombre normal y continuó para donde iba, ¿no? Y Jesús dice que comienza un diálogo con esta mujer. Y a través de ese diálogo dice la palabra que Jesús le muestra, a través de la revelación de su propia vida de esta mujer, le muestra realmente que Él es el Mesías. Escuche esto, hermano. Y cuando esta mujer entiende y comprende que quien está delante de ella es Jesucristo, y ella cree esa palabra,
dice la palabra que ella toma ese mensaje, toma esa palabra, hermano, lo guarda en su corazón, pero no solamente la guarda en su corazón, sino que deja su cántaro, hermano, y va allí a la población de Sicar, hermano. Y allí en la población de Sicar, dice la palabra del Señor, dice que comienza a predicarle a esas personas de ese pueblo. Y dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que la gente salió al encuentro de Jesús. Y todo ese pueblo, la mayoría, dice que comienzan a escuchar a Jesús hablar. Y le dicen a la mujer, ¿sabes qué? Ya no solamente creemos por lo que tú nos dices, también creemos por lo que este hombre nos ha hablado y lo que está haciendo. Diga conmigo, esta mujer encontró el propósito para su vida cuando la palabra se encontró con ella. ¿Cuántos saben que la palabra es Jesús? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y además dice que todas las cosas que existen, dice que fueron hechos por Él y que nada de lo que existe fue hecho sin Él. Jesús es la palabra, hermanos. Jesús fue la palabra que se reveló a Moisés. Jesús fue la palabra que se reveló a Noé. Jesús fue la palabra que se reveló a Abraham. Jesús ha sido siempre y será la palabra. Por eso Jesús es el indicado para establecernos en el propósito de Dios, hermano. Cuando tú sientes que tu vida no anda para ningún lado, cuando tú sientes que tus pasos se están saliendo y no conducen en ninguna parte, cuando tú sientes que tus acciones y tu corazón no está a gusto con lo que tú estás viviendo, tienes que hacer un acto y decirle, Señor, encamíname y colócame en el propósito perfecto de tu vida. Pero una cosa, hermano, muchas veces ese propósito no te va a gustar. No te va a gustar. Porque cuando tú quieres el propósito de Dios para tu vida, diga conmigo, Dios se encarga de sacarme de la comodidad. Dios siempre, hermano, te comenzará sacando de tu comodidad. Empezará a quitarte las cosas que a ti prácticamente te gustan, pero que Dios sabe que no son buenas para tu vida. Y comenzará a añadir cosas hermosas que tú antes no tenías, porque son necesarias para que Dios cumpla ese propósito en tu vida. Y a veces hay personas que sienten el temor de preguntarle a Dios, porque saben que como están cómodas en el mundo en que viven, están cómodas con el pecado que están practicando, están cómodas con las amistades que tienen, temen preguntarle a Dios cuál es su propósito y decirle, Señor, encamíneme en ese propósito, porque tienen temor de que Dios les va a quitar cosas, pero que al final esas cosas, hermanos, diga conmigo, no me sirven. No me sirven. El único temor en nuestra vida, hermanos, ¿sabe cuál debe ser? Claro, yo lo voy a ser sincero. Mi temperamento es un poco diferente a otras personas. De pronto usted es persona más ¿cómo se dice? Más frentera, tal vez no siente mucho miedo en algunas oportunidades, es fuerte para hacer una serie de cosas, pero hay personas que no tienen la misma calidad de fortaleza en su vida. A veces tienen miedo de algunas cosas, tienen miedo de personas, tienen miedo de tomar decisiones. Eso es parte de esa personalidad. Pero cuando le decimos al Señor Jesucristo que venga a nuestra ayuda, hermano, y nos encamine en ese propósito, diga conmigo, Dios se va a encargar de darme el valor para dejar lo que tengo que dejar, para tomar lo que tengo que tomar, para que su propósito se cumpla en mi vida. Dice la palabra que Jesús estaba cerca del mar de Galilea y de pronto vio a dos hermanos. Uno de ellos era Simón, el otro era Andrés, y estaban ahí con su red. Y dice la palabra del Señor que pasó Jesús por el lado de ellos y le dice Jesús a ellos, hey Simón, hey Andrés, venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Y la palabra dice que Simón y su hermano le siguieron. Pedro durante muchos años de su vida, hermano, estuvo fuera del propósito de Dios. Claro, Pedro trabajaba en la pesca, pero Pedro no nació para ser un pescador de peces. Pedro nació para ser un pescador de hombres.
Pero cuando la palabra, diga conmigo, cuando la palabra se encontró con Simón, ese hombre Simón, diga conmigo, se convirtió en Pedro, el pescador de hombres. Porque cuando la palabra se encontró con Simón, hermano, la palabra lo estableció en el propósito de Dios. Simón fue obediente a la voz del Señor. Pero si Simón no deja la red y se queda pescando, hermano, claro, hubiera seguido viviendo de la pesca, pero nunca, hermano, hubiera encontrado ese propósito hermoso en su vida de ser un instrumento en las manos del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor también, hermano, que la palabra no solamente cambió el destino de Noé, cambió el destino, hermano, de Moisés, de Abraham, de Pablo, de Pedro, de esta mujer, sino que la misma palabra, escúcheme esto, la misma palabra permitió que Jesucristo cumpliera su misión. Porque Jesús dice que nunca hizo nada que el Padre él no le dijera. Y la misma palabra que estableció a estos hombres en el propósito de Dios, esa misma palabra, hermano, permitió que Jesús cumpliera con su misión. Venga conmigo aquí un momentico, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 29. Leámoslo un segundo, hermano, desde el 19, por favor, para que podamos entender el contexto. ¿Está bien? Este es el testimonio de Juan. ¿Están conmigo? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero al día siguiente, diga conmigo, pero al día siguiente, versículo 29, ahí quiero hacer el énfasis, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora le pregunto, ¿usted cree que como era Juan el Bautista habló pasito? ¿Usted cree que cuando vio a Jesús, Jesús no le escuchó lo que le estaba diciendo? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo señaló, hermano, y muchas personas volvieron a mirar a Jesús y se dieron cuenta que Juan Bautista hablaba de él. Ahora le pregunto, ¿usted cree que Jesús no escuchó esas palabras para él? Claro. Ahora, ¿Jesús sabía que era el Cordero? Sí. ¿Jesús sabía que era el Redentor? Sí. Pero esa palabra de Juan el Bautista confirmó públicamente, hermano, que Jesucristo era el Cordero de Dios, que iba a ser quien quitara el pecado del mundo. Hermano, y la palabra fue lo que marcó el destino de Jesús. Jesús fue a la cruz por obediencia, diga conmigo, a la palabra. Y la palabra siempre, hermano, mantuvo a Jesús en el propósito de Dios. Aunque Él es la palabra, pero Él siempre se sujetó a esa palabra. Siempre, hermano, siempre la palabra nos llevará de vuelta al propósito de Dios.
lámpara, dice la palabra, es a mis pies tu palabra, y el lumbrera a mi camino. Póngase de pie, hermano. Dios es un Dios de propósito, hermano. Dios es un Dios, diga conmigo, de propósitos. Y sea cual sea el propósito de Dios para mi vida, sé que es lo mejor que Él tiene para mí. Yo en esta noche le reto, hermano, a que deje que la palabra lo establezca en ese propósito para su vida. Yo sé que aquí hay personas que Dios les ha hablado por medio de la palabra y saben lo que tienen que hacer con esa palabra que Dios les ha dado. Imagino que a David Dios le dijo: yo creo que seas un adorador, me sirvas y yo te voy a llevar por las naciones. Me imagino que Dios te habló eso, ¿verdad? Me imagino que David todas las noches dice: Señor, tú me levantaste para ser un adorador y yo voy a caminar en tu palabra, porque tu palabra me establece todos los días en tu propósito. La palabra que Dios le dio a este siervo lo mantendrá vivo y encaminado en el propósito de Dios. Dios me dio una palabra a mí, hermano, como pastor. Aquí, ¿cuántos han recibido una palabra de Dios para su vida? Levánteme la mano. Escúcheme, los que levantaron la mano tienen la obligación, tienen el deber de empezar a encaminarse en esta palabra, porque ustedes levantaron la mano y ustedes la conocen. ¿Cuántos aquí no han recibido una palabra? Levánteme la mano. ¿Todos? ¿Aún? ¿Todos saben lo que tienen que hacer de parte de Dios? ¿Todos lo saben? ¿Todos lo saben? ¿O aún quieren que Dios les muestre el sendero para sus vidas? Que Dios los encamine a ese propósito. ¿Sabe, hermano? Muchos no están en el propósito de Dios porque no le han preguntado al Señor. Pero la palabra dice Jeremías tenía 12 años. Era un jovencito. Le dice Dios a Jeremías: Jeremías, antes de que tú nacieses, yo te conocía. Le dice la palabra: Jeremías, cuando tú naciste, yo te santifiqué. Y dice luego: yo te di por profeta a las naciones. Dios, ¿sabe cuándo supo Jeremías su propósito? A los 12 años. ¿Sabe cuándo supo David su misión? A los 15 años. ¿Sabe cuándo supo Abraham su propósito? A los 75. Moisés lo supo de pequeño, pero lo olvidó. A los 80 se reencontró con la palabra de Dios. Pablo, tal vez a los 30, no sé, 27 me imagino. Pedro también. La mujer samaritana a los 22, no sé, no dice la hora de edad. Pero hermanos, sea cual sea tu edad, Dios en esta noche quiere decirte que Dios está dispuesto a darte una palabra para que tú te encamines en ella. Yo no te la voy a dar, hermanos. Yo no te la voy a decir, tan solo que Dios me lo diga. Pero Dios te la va a dar. ¿Cómo? Primero que todo, hermano, tienes que ir a Dios. Tienes que ir a su presencia, hermano. Tienes que estar en su secreto, porque la palabra dice que Dios ve en lo secreto y habla en lo secreto. Y segundo, ir a la palabra del Señor. Y lo que Dios te diga en la palabra por revelación, te lo va a confirmar por personas y te lo va a confirmar a través de circunstancias. Dios te va a confirmar el llamado que tiene para tu vida. No esperes que venga un profeta de por allá y te diga: yo quiero que tú seas. Hermano, olvídese de esas clases de cosas, hermano, y deje que la palabra misma lo encamine en el propósito de Dios, porque muchos han desviado el propósito de Dios porque quieren escuchar hombres y no quieren escuchar la voz de Dios en su palabra. Diga conmigo: antes de que yo fuese concebido en el vientre de mi madre, diga conmigo: Dios, tú ya me conocías, y cuando nací tú me santificaste, me apartaste. Pero te pido que así como a Jeremías le dijiste para qué lo querías en la tierra, me reveles a mí y me digas qué quieres que yo haga con mi vida para ti. Y Dios, hermano, te lo va a decir.
Hay una canción hermosa que la canta Marcela Gándara. Yo no me la sé realmente, me fascina, pero la hermana Viviana sí se la sabe. Así que la va a ministrar. Yo quiero que usted, por favor, me cierre sus ojitos, por favor, y empiece, hermano, a hablar allí en lo secreto, allí usted con Dios, mientras la canción empieza a sonar. Ha sido un largo viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para ahora he llegado, para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me fui, que para ahora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé lo grande de su amor, que dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchos días que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para ahora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me fui. Para ahora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Dios te hizo para este tiempo. Quiero que sepas eso. Tú no naciste por casualidad. No fuiste producto de una equivocación. Este tiempo, 2009, tengas 15, 20, 30, 40 años, es el tiempo perfecto de Dios para tu vida. Dios quiso que tú no nacieses en los años 30, en los años 20. No, hermano, Dios te hizo para este tiempo, porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere hacer que tu vida trascienda. No tengas miedo, no tengas temor de dejar que el Espíritu Santo, hermano, te muestre ese propósito para su vida. Los momentos más hermosos, los momentos más preciosos que un hombre puede tener, hermano, los tiene delante de Dios y sirviéndole al Señor, hermano. Es un honor, es un privilegio maravilloso, hermano, ser usado por Dios. Es que Dios hable a través de ti, es que Dios edifique a través de ti, hermano. Aleluya. Para ese tiempo nací, Estás en aquí. sus propósitos eternos yo me vi. Que para ahora he llegado, aunque me ha costado creer, de sus planes para hoy me encontré. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. Dice: no desmayes en ese propósito, porque yo te esfuerzo. El Señor te dice: yo siempre te voy a ayudar, yo siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Donde quiera que tú vayas, dice el Señor, yo iré contigo. Nunca te dejaré y nunca, jamás
te desampararé. Padre, yo oro, Señor, para que tu palabra encamine a mis hermanos en ese precioso propósito tuyo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que quite de nosotros todo aquello, Señor, que nos impide ir en pos de ti. Padre, no permitas que el temor, el miedo, la duda nos quiten el privilegio de ver tu gloria en nuestras vidas cuando te obedecemos, Señor. Padre, yo declaro en esta noche que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros, y declaro que sus palabras a nuestra mente de temor y de duda, Señor, no tienen ningún poder sobre nuestra vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra y solo tu palabra tiene poder sobre nosotros, y solo tu palabra, Señor, tiene el poder, Señor, para transformarnos y hacernos lo que tú quieres que seamos. Para esta hora hemos nacido, dice la canción. Aleluya. Para esta hora he llegado, para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Escucha Para esa hora he llegado, esto. para ese tiempo. Tú ves niños abandonados en la calle y tú dices, Señor, pobres niños. Tú ves gente con necesidad en la calle y te dices, pobre gente. Tú ves enfermos en los hospitales y tú dices, pobres personas enfermas. Levanta tus manos. Dios quiere usar tus manos. Abre tus labios, porque Dios quiere usar tus labios. Porque tú y yo somos las manos de Jesús, hermano. Dios puede enviar ángeles, pero Dios desea, anhela usarnos a nosotros, hermanos. Deja que tus manos se conviertan en las manos del Señor. Permite que tus manos sean instrumentos para bendecir, para construir, para abrazar en un abrazo santo. Permite que tus palabras, tu boca sea usada por Dios para que tus palabras traigan consuelo, aliento, esperanza, hermano. Permite que tus pies sean usados por el Señor para que Él te lleve allí donde hay necesidad. No dejes, no permitas que todo lo que ves en la radio, en la televisión, escuchas en la radio, cauterice tu sensibilidad y te quite el placer de servirle al Señor. Dios está buscando hombres y mujeres en este tiempo que quieran y deseen ser usados por Él. Dios no está mirando tu edad. Llamó un hombre en su vejez como Abraham, un hombre en su vejez como Moisés, llamó un niño como Samuel, un joven como David, un hombre como Pablo, como Pedro, una mujer como una mujer samaritana. Hermano, Dios no hace acepción de personas. No importa quién eres tú, Dios irá por ti si tú lo quieres. Dios irá donde estás y Dios te alcanzará. Solamente levanta tu mano y dile, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, heme aquí. Usa mi vida y te aseguro que el Dios Todopoderoso, allí donde vives, allí donde está, irá por ti. Se revelará tu vida, te hablará y te encaminará en este precioso propósito perfecto para tu vida. Aleluya. Aleluya. Si en esta noche hay alguien que por primera vez está aquí y aún su vida no la ha entregado al Señor Jesucristo para que esa palabra te encamine en ese propósito para tu vida, yo te pido que vengas aquí al frente si tú no lo has hecho. Si todos aquí ya somos familia de Dios, entonces simplemente yo oro en esta noche, hermano, que el Espíritu Santo de Dios permita que tú
a través de su presencia, su palabra, encuentres y te establezcas en ese propósito para tu vida. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, en sus propósitos para hoy me encontré. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros, Señor, caminamos en ese llamado, Señor, en ese propósito, Señor. Yo bendigo, Señor, esta iglesia, Señor, porque esta no es una congregación. Esta es una iglesia, Señor, levantada por ti, Padre. Gracias por tu palabra poderosa, Señor, que toca nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy, Señor, nuestras vidas han sido cambiadas, Señor. Gracias porque cada día a través de tu palabra, Señor, tú nos centras y nos llevas en ese propósito, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos de los miércoles, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza, por la adoración, Señor, y por cada uno de mis hermanos, Señor. Que los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén.